Amigos, ya estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de Mira TV. Les recuerdo que este programa puede ser visto esta noche a las 8 en reposición, un horario mucho más cómodo para todos ustedes, y posteriormente estará en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Ya nos informa nuestro director Antonio Abrantes que tenemos en línea a través de esta maravillosa plataforma Zoom al historiador y analista político Pedro Benítez. Con Pedro vamos a conversar, con Pedro se puede conversar de muchas cosas porque siempre anda absolutamente actualizado. Lo primero, Pedro, antes de darte la bienvenida, por supuesto, es que quería comentarte y oír tu opinión. ¿Qué opinión te merece la situación ocurrida en el día de ayer jueves con el alcalde del Tigre, Ernesto Parequeima, quien fue detenido por el SEBINTE? Hoy los buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Jairo. Bueno, Jairo, permíteme separar dos cosas, ¿no? Yo creo que Paraquemas de hace rato venía jugando con fuego, está en ese estilo político que se ha venido imponiendo ciertos actores en Venezuela. Que yo creo que su representante más destacado ha venido siendo el gobernador Lacaba, de tratar de llamar la atención, ¿no? Con videos y era de lo que sería el estilo propio de un servidor público, ¿no? Yo creo que Paraqueima fue un poco más allá de lo que, o bastante, sí, un poco más allá de lo que el gobernador lo ha venido practicando. Además, es un estilo político que se ha venido poniendo de moda a nivel mundial con este tema de la difusión de las redes sociales. Tú sabes, una cuestión rupturista, de llamar la atención, de ser el centro de atención, más que por su gestión, que nos desconozco cuál será la gestión de Paraqueima en el Tigre, más que por su gestión, digo, por llamar la atención, por este tipo de excentricidades. Bueno, finalmente se comió la luz, ¿no? Como dirían en nuestra época, probó la suerte y bueno, pasó lo que yo creo que tarde o temprano le tenía que pasar. Esa es una dimensión del asunto. Ahora bien, Jairo, tratando de ser lo más serio posible. Sin embargo, como le acabo de leer a un tuitero, ser imbécil no es un delito, ¿no? Puede ser una cuestión de orden político. Entonces esto nos lleva a otro tema, que es la ausencia en Venezuela de debido proceso. Entonces, Totalmente de acuerdo. claro, el día de anoche, el vicepresidente del partido de gobierno y diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, bueno, condenó a Paraqueima sin debido proceso. Inmediatamente el fiscal general esta mañana agarró la línea y lo mandó a detener. Entonces yo me pregunto sobre qué base, sobre qué fundamento. O sea, a mí me parece que lo que dijo Paraqueima es absolutamente repudiable. No solamente es de mal gusto, es repudiable. Pero yo no sé si eso sea en sí mismo un delito. Bueno, ya Paraqueima está detenido y lo que va a ocurrir a continuación es que el Consejo Municipal de ese municipio va a decretar el abandono del cargo. No, abandono el cargo porque está preso, porque no puede ejercer el cargo, y queda destituido. Y bueno, esto mañana se lo pueden aplicar a cualquier alcalde, sea del gobierno o de la oposición, por cualquier cosa que aparezca en el programa este con el mazo dando, que es una fuente de amenaza política. Entonces, yo no sé si los dirigentes políticos venezolanos, no los voy a meter a todos, pero sí, si en la opinión pública en general, o los que han estado alentando una respuesta contundente contra esta última declaración que para Keima dio, son conscientes de las implicaciones que esto tiene. Esto tiene una relación directa con la situación socioeconómica venezolana, Jairo, porque te demuestra nuevamente que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Si no hay debido proceso, que no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay garantías a la propiedad. Si no hay garantías a la propiedad, no vienen inversiones que el país necesita para recuperarse. O sea, no hay inversiones en petróleo, en gas, en electricidad, en la creación de nuevas fuentes de trabajo. Y por eso tenemos el salario mínimo más bajo del continente americano. O sea, tenemos que conectar una cosa con la otra. En los países donde no existen derechos de propiedad, ocurren estas catástrofes económicas. Y recordemos cómo llegamos a esto. Llegamos a esto por la arbitrariedad del expresidente Chávez, de pararse un día en la Plaza Bolívar, con Jorge Rodríguez, por cierto, que en ese momento era alcalde,
decretando expropiese porque a mí me da la gana. Bueno, así se destruyen las economías y se destruye la sociedad. Así fue como llegamos a esto. A esto no llegamos ni por el supuesto bloqueo que no existe, ni por las sanciones con las cuales yo tengo serias objeciones, sino por esta forma de destruir el tejido institucional de un país, que eso fue lo que nos llevó a la destrucción de la economía. Quería hacer esta reflexión, aprovechar tu pregunta, porque me parece que esto es parte de un mismo proceso. Es decir, un país, un contexto político que le permitió a un personaje como Paraquema llegar alcalde, una vez como alcalde empezar a hacer o a decir las barbaridades que decía, y finalmente el círculo se cierra cuando lo detienen de una manera que a mí me parece que es arbitraria. Puedo estar equivocado. Sí, totalmente, totalmente arbitrario. Yo también, yo coincido plenamente contigo en cuanto al lenguaje de Parequeima, la manera tan arbitraria de desenvolverse, pero desde luego que me hubiese gustado un debido proceso y no de esta manera, porque prácticamente se le está deteniendo como un delincuente común, indistintamente de que puedan haber diferenciaciones, pero es como cuando tú detienes a alguien en flagrancia, ¿no? Y creo que este no es el procedimiento. Y es verdad, esto crea, bueno, ya esto no es nuevo, esto crea un precedente verdaderamente nefasto. Bien, Pedro, pasada esta página, también quisiera conocer entonces lo que ha sido la noticia de la semana. Ahora, una noticia tibia porque no calentó suficientemente en el sentido de que quedó en la protesta, en la simple protesta, en el simple descontento, pero pareciera que finalmente el gobierno logró lo que impuso sencillamente, es decir, un bono que después tuvo que reajustar, pero no aumentó el sueldo. Y más allá de que el aumento del sueldo signifique que se va a desatar la inflación, como dicen la mayoría de los economistas, yo creo que el tema está en los pasivos laborales. Entonces quiero conocer tu opinión al respecto, Pedro. Bueno, Jairo, aquí han sido destruidos los derechos laborales. Han sido totalmente vulnerados. Yo, por un trabajo que estoy preparando, recuerdo, y tú recordarás, cómo aquí se montó una campaña de descalificación contra Teodoro Pekov en la ocasión que fue ministro de Planificación en el último gobierno de Rafael Caldera, y siempre estos mismos sectores oficialistas que han venido apoyando al gobierno, que justifican esto, bueno, acusaban a Teodoro de haberse robado las prestaciones sociales, cosa que era, por supuesto, era no solamente falta, sino que era una mentira abierta, porque Teodoro lo que hizo fue, como representante de un gobierno, sentarse con los representantes de los trabajadores del movimiento sindical venezolano organizado, con los representantes, la patronal venezolana, en este caso Fede Cámara, a tratar de ajustar la aplicación de las prestaciones sociales, pero no para eliminarlas, sino para que efectivamente los trabajadores se pudieran beneficiar de ellas, tratando de recuperar el salario y el trabajo. Esa fue la lógica. Bueno, puedes estar de acuerdo o no con lo que hizo Teodoro, pero Teodoro no se robó ninguna prestación social. Lo que trató fue de que el sistema funcionara mejor. Bueno, esa misma gente que criticó eso son los protagonistas. Es el mismo gobierno que se ha montado en ese discurso durante un cuarto de siglo, el gobierno que ha destruido los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y por cierto, no es que en el sector privado venezolano, en el sector privado formal, la mayor parte de la población venezolana no tiene trabajo formal, está fuera de los sistemas, de un sistema laboral formal sin ningún tipo de prestación social ni de seguridad social. Los que tienen la fortuna, lo pongo entre comillas, de estar empleados en una empresa en Venezuela, si bien es cierto, sus salarios siguen estando muy por debajo del promedio latinoamericano y por debajo de lo que Venezuela tuvo en otras épocas. No obstante, esos trabajadores tienen mejores salarios de los que tienen los empleados del sector público. Es más, los salarios en el sector privado a lo largo de los últimos 12 meses han venido mejorando. No es la situación de los salarios del sector público. O sea, este es un problema fundamentalmente del sector público. Un sector público que, como sabemos, está quebrado porque ha destruido, mató la gallina de los ojos de oro, que fue la industria petrolera venezolana, pero además porque los pocos recursos que recibe los ha mal administrado
y ha sido pasto de la corrupción y de un saqueo sistemático. Ya no por una acusación que se haga desde sectores opositores, sino algo que ellos mismos han reconocido con esta campaña anticorrupción que emprendieron contra un sector político dentro del chavismo. Entonces, ahí hay, Jairo, es lo que yo siento, un cortocircuito entre un discurso de un gobierno que se la pasa diciendo que la culpa de todos los problemas que tiene el país se debe a un supuesto bloqueo que no es tal, y por otra parte que la gente ve, la gente percibe que hay una élite económica, hay una élite de funcionarios que tiene un estilo de vida que no pueden justificar, un estilo de vida que es un contraste muy grosero con la situación de miseria generalizada que hay en la población. Entonces es el mismo gobierno que le pide sacrificios a la gente. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo tú me estás viendo sacrificios si hay otro sector que no lo hace? Entonces aquí estamos metidos en un doble problema. O el gobierno venezolano está metido en un doble problema. Ciertamente, yo creo que Maduro quisiera pagar mejores salarios, hasta por una cuestión de su propio egoísmo de mantenerse en el poder. A eso voy, Pedro. Pero Permíteme que tengo que hacer una pausa. A eso, esa era precisamente mi pregunta, ¿no? Yo me niego a pensar que el gobierno no tiene, un gobierno Maduro no tiene la intención del ajuste, pero entonces ahí hay otra lectura, el tema de las finanzas, el tema de la profunda crisis y la falta de planificación sobre eso. Para que desarrolles el tema, vamos a conversar al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de regreso con el historiador y analista político Pedro Benítez. Ya venimos. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día en los Altos Mirandinos y también traspasando las fronteras a través de nuestro canal de YouTube Jairo Cuba TV. Y de nuevo les hago la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal y también recuerden que esta noche a las 8 puede ver nuestro programa, un horario mucho más cómodo. Retomamos la conversación con Pedro Benítez, historiador, analista político. Precisamente, Pedro, cuando te interrumpí, y lo iba a hacer para dejarte esta pregunta al aire, el tema de que a mí me cuesta creer que Maduro no tuvo la intención de ajustar el salario y que tenga incidencia en las prestaciones, pero parece que una cosa es querer y otra cosa es poder. bueno, no lo sabemos. Yo me imagino, o sea, uno aquí estamos entrando en el terreno de la especulación, Jairo. Yo creo que tú puedes decir, bueno, este es un gobierno que está empeñado en empobrecer a la gente porque tiene un plan perverso de matar al país de hambre. Bueno, hay quienes dicen esto porque es una estructura, dicen que bueno, que es un programa neoliberal en función de los intereses de los empresarios para maximizar la ganancia de los empresarios. Es una tesis que el sector radical del chavismo, ¿no? Disidente a Maduro, está planteando. Incluso sectores opositores. Bueno, eso es una línea del discurso. Un razonamiento. Otra línea de razonamiento es decir, bueno, mira, Maduro no tiene ningún interés en eso. Maduro, en la sana lógica, quisiera tratar de pagar mejores salarios por una cuestión incluso de su popularidad y de su base política, porque esto se está metiendo un tiro en el pie. Pero es que lo cierto es que no tenemos, Jairo, cómo saber la verdad. Aquí entramos en el problema de la credibilidad de Maduro, porque nosotros no sabemos cómo es el presupuesto público, porque aquí no hay controles parlamentarios, aquí no funciona la control. Aquí estamos en medio de un escándalo de proporciones inauditas en la historia nacional y el Contralor General de la República brilla por su ausencia. No hay un pronunciamiento del Contralor. O sea, ¿qué pasó? El gobierno está diciendo que entre 3.000 y 3.500 millones de dólares fueron defraudados a PDVSA, que son facturas por cobrar que la estatal petrolera no ha recibido. Entonces, supuestamente se está desmontando una trama corrupta en PDVSA y se están incautando una serie de bienes producto de esa red de corrupción. Y el Contralor no se pronuncia y no conocemos cuál es el presupuesto de PDVSA y no conocemos cuáles son los números del Banco Central de Venezuela, ni tenemos certeza de cuáles son las reservas internacionales. Entonces nosotros no sabemos
si lo que Maduro está diciendo es la verdad, y no sabemos si realmente él tiene capacidad o no para pagar. Eso no lo sabemos. Y eso es precisamente lo primero que habría que corregir. Entonces, yo me quiero ir al tema de la credibilidad del gobierno. Un gobierno que tiene una grave crisis de credibilidad, incluso con su propia gente, porque lo que predica no se corresponde con lo que hace. Y eso se vio expresado de manera dramática, y eso ocurrió en las redes sociales, cuando él en su discurso, de manera que mismo se enredó, ofrece una bonificación del salario, y la propia gente que él convocó lo empieza a pitar y empieza a gritar que no. Esa es la situación dramática que tiene el chavismo, que por cierto no es ningún accidente, ni es algo nuevo. A mí me gusta contrastar eso, yo creo que es una tendencia muy fuerte, no voy a decir que consolidada, pero sí es una tendencia política muy fuerte que vimos expresada en términos electorales en las elecciones regionales y municipales de noviembre del 2021, donde la oposición venezolana nunca fue tan dividida, Jairo, y nunca ganó tantas alcaldías, 129 alcaldías, candidatos distintos, adversos al partido oficial. ¿Y eso cómo fue posible? Bueno, cuando tú revisas los números del CNE, todo ese eje que va desde Apure hasta el Guárico, al eje llanero, que era el corazón, el bastión del chavismo, está votando en contra de los candidatos del PSUV, porque es que Maduro y su gobierno se han convertido en un lastre para el PSUV. Aún en estas condiciones, donde todos sabemos que la competencia electoral en Venezuela se caracteriza por su iniquidad, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se explica? Bueno, que hay una base ahí que está molesta, que está desafecta, y por eso es que yo me atrevo a decir que el chavismo, con Maduro a la cabeza, está en un proceso de autodestrucción de su propia identidad política. Fíjate una cosa, ya que tú hablas con relación a ello, que rescato la última expresión que hiciste, destrucción política. Pero en el campo, yo hice un comentario en estos días en mi editorial, donde yo decía que esto parecía aquella famosa pelea de Muhammad Ali y Joe Frazier, que llegaron a 14 rounds y ninguno de los dos quería salir de la esquina, los dos estaban totalmente extenuados. Entonces pareciera que es un combate entre dos opciones, una polarización que están groggy. ¿Quién está peor, Pedro? ¿El gobierno o la oposición en global, ¿no? Incluyendo las oposiciones dentro de esa oposición? Claro. Sí, ese es un símil que tienes razón, es cierto. Es más, fue una pelea muy famosa. Sí. Permíteme recordarlo porque creo que es bastante reveladora lo que tú estás diciendo con la situación actual. Ya faltando, llegó un round que ya Ali había recibido una paliza. Yo no vi la pelea, pues yo era muy niño, pero la he visto posteriormente en YouTube. La he visto varias veces porque mi papá era muy aficionado al boxeo. Y Frazier era un tipo más fuerte que Clay, ¿no? Que Muhammad Ali, ya Muhammad Ali se había cambiado el nombre, y lo castigó muchísimo, pero estaban los dos agotados, reventados. Entonces, parece que Muhammad Ali le dijo a Angelo Dundi, ¿tú acuerdas que era Claro. su entrenador? Le dijo, bueno, que ya no podía más, que no se podía parar. Y entonces Angelo Dundi le dijo a él, yo solamente te voy a pedir que me des un round más, dame solo un round más. Se paró, peleó el round más, le volvieron a moler a golpe, volvió a la esquina y dijo, ya no puedo, tírame la toalla, ya yo no puedo más. Entonces Angelo le dijo, yo te voy a pedir una sola cosa, solamente párate. No vayas al centro del ring, solamente párate. Se paró y cuando del otro lado de la esquina, Frazier vio que se paró, Frazier no salió a pelear y ganó. Entonces esas pequeñas cosas que decían el destino de las personas, pero también de los países. Sí, yo creo que es una situación muy parecida. Yo creo que esto lo va a decidir una cosa muy pequeña. Al final, esto ha sido una guerra de agotamiento mutuo, pero creo, no obstante, mi querido Jairo, que esto, en esa pelea, el gobierno lleva las de perder por una razón. Porque este no es un problema contra la oposición, por lo que yo te decía anteriormente. Este es un problema contra la sociedad venezolana. Es una pelea que el PSUV no tiene cómo ganar. O sea, bien podría ocurrir, yo creo que ese es un escenario, que la oposición tradicional, tal como la conocemos, en este proceso sea barrida, pero emerja un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo derrote al gobierno, no por sus propias habilidades y capacidades, sino porque el gobierno mismo se ha estado autoderrotando. Y permíteme volver al ejemplo de la elección del 2021. Para mí el caso clarísimo es Barinas. En Barinas, quien derrota al candidato al gobierno, y recordemos todas las arbitrariedades que se cometieron en Barinas, ¿no? Al ganador no lo proclamaron,
lo inhabilitaron, la oposición inscribió 2 candidatos más, se lo inhabilitaron a última hora, inscriben a un diputado poco conocido, que es Alberto Garrido, que acaba de ser electo, lo lanzan, lo inscriben faltando unas pocas horas para que cerrara el sistema del Consejo Nacional Electoral. El gobierno utilizó el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el Día de Reyes, metió ahí todos los ministros, gobernadores, alcaldes de otros estados, y pese a todo eso, perdieron en uno de los estados más pobres del país, que además la gente más pobre no se dejó comprar, no dejó comprar su voto por el gigantesco ejercicio de clientelismo político que se hizo ahí. Ahora bien, ahí no ganó la MUD, ahí no ganó la dirigencia política nacional, ahí ganaron esos dirigentes. Ahí perdió el gobierno. ¿Por qué perdió el gobierno? Bueno, porque a la dirigencia política regional se le prendió el bombillo y decidió aferrarse a lo único que tenía en la mano, que era el voto. Por eso que ellos ganan en Barinas. Pero realmente en las elecciones no las gana nunca la oposición, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que ocurre es que en las elecciones las pierden los gobiernos. Y bueno, el gobierno lo perdió. Y ese fue el primer aviso. Ahora, yo creo que a lo largo del 2022, ya esa elección ya empieza a quedar lejana en el tiempo, fue en enero del 2022, ha corrido todo el 2022 y lo que ha avanzado el 2023 y las condiciones económicas y sociales del país no han mejorado significativamente. Entonces sí, el gobierno han empeorado. Entonces sí, efectivamente, Jairo, el gobierno podría terminar de noquear a la oposición, de liquidarla. Eso es cierto, es verdad. La oposición tiene muy poco margen de maniobra, pero es que la pelea del chavismo con Maduro a la cabeza no es contra la oposición, es contra ellos mismos. Bien. Pedro, una nueva pausa. Tengo que hacer una nueva pausa y en el otro segmento quiero hablar sobre el tema de primaria y a ver cómo se organiza la oposición frente al evento electoral que viene en camino, y también quisiera oír tus consideraciones con relación al tema de Juan Guaidó y a los candidatos inhabilitados. Uno de ellos era Guaidó, ya no está en la carrera, claro, pero el que queda es Enrique Capriles. Amigos, una pausa y ya volvemos con Pedro Benítez. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. En esta última parte ha sido bien interesante el análisis, como siempre, Pedro, muy brillante, muy agudo, muy conciso, y además me gustó mucho el ejemplo del box de Foreman, de Frazier, porque tú sabes además que yo trabajo un poco con el boxeo, ¿no? Y fíjate que ese video... No, al revés. No, el ejemplo me gustó a mí. Pero fíjate, es muy interesante que ese video lo utilizan incluso algunos coaches motivadores, sí, precisamente para que nunca se den por vencidos. Bien, Pedro, así es. Bien, pero este tema de cómo la oposición se organiza, un sector está llamando primaria, digo un sector porque está claramente diferenciado. Hay un sector que va a participar solo y el otro sector que aparentemente todavía no han logrado conciliar con un candidato y no han logrado tampoco romper el hielo con el otro sector. ¿Qué opinión te merece? ¿Tú crees que van a haber primarias? ¿Tú crees que va a haber un acuerdo? ¿Tú crees que va a haber consenso? Me interesa conocer tu opinión. Bueno, Jairo, las primarias, bueno, pueden pasar tantas cosas de aquí al 22 de octubre. Las primarias dependen de la voluntad del gobierno. Va a haber primarias o no si el gobierno lo permite. Y la única garantía, medio garantía que tiene la oposición es que el proceso de primaria esté marcado dentro de un contexto de negociación internacional. Entonces, la buena noticia para la primaria es que el que le está exigiendo a Maduro que permita la realización de las primarias es la administración Biden, con la que Maduro tiene, porque aquí la negociación real, la verdadera negociación importante, no es entre la oposición y el gobierno en México, porque todos sabemos que la oposición no tiene ningún poder, ni no tiene ninguna capacidad de negociación, porque lo único que al gobierno le interesa que es que le levante o al menos le flexibilicen las sanciones, pues no depende de la oposición. Eso depende del gobierno de los Estados Unidos.
y con ellos es que está negociando. Entonces la verdadera negociación se está dando entre Estados Unidos, entre los representantes de la administración Biden y Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, que son los representantes en este caso del gobierno. Y en ese contexto es que se está desarrollando este cronograma de primaria. A eso se ha sumado un evento, un hecho, que es la participación de dos presidentes latinoamericanos que acaban de llegar al poder. Uno por primera vez, que es Gustavo Petro, y al que religieron en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que cada uno por sus propias razones quiere que ese proceso de negociación siga avanzando. Y lo que hemos visto es que Petro se ha encuadrado en esa negociación que está impulsando Washington. Y de hecho, en la conferencia que él convoca en Bogotá, lo que repiten, el pronunciamiento de todos los que están ahí presentes, repiten lo que son las condiciones de los Estados Unidos. Yo te voy a levantar sanciones paralelamente a que tú respetes un cronograma electoral con la oposición. Parte de ese cronograma electoral son estas elecciones primarias. Ahora, el presidente de Brasil... Primarias, Pedro, permíteme que te interrumpa, pero esas primarias, de cierta manera, no concitan a toda la oposición, porque no podemos seguir teniendo un parámetro, ¿no? Un barómetro, quise decir, un barómetro que, bueno, esta es la legal y esta no es la legal, o yo tengo el certificado de que... Claro. Ok. Bueno, yo creo que hay una explicación que dio el profesor Arraiz Luca, que es miembro de la comisión que organiza las primarias, que me parece que es muy pertinente. Esas no son las primarias de toda la oposición, son las primarias de un sector importante de la oposición. Ahora, lo que tenemos hasta ahora es que esas primarias han despertado, han concitado expectativas. Han concitado expectativas porque ahí lo que estamos viendo hasta ahora es que se van a enfrentar dos liderazgos y dos políticas. Un liderazgo que es el liderazgo, digamos, más tradicional de la oposición venezolana, que yo creo que la figura ahí realmente es Manuel Rosales, porque es el gobernador del estado más grande del país, porque fue el que ganó 16 alcaldías, incluyendo la segunda ciudad del país, vamos a estar claros. O sea, aquí pero el liderazgo eso no está definido. Bueno, la verdad es cierta, bueno, yo no sé si él va a participar o no, pero lo cierto es que si Rosales participa o a quien él apoye, eso es fundamental. O sea, Rosales representa a un sector de la oposición venezolana. De hecho, el líder político más legítimo, opositor que hay en Venezuela, es Rosales, por esa elección de noviembre del 2021. Es el que más recientemente se ha legitimado. Los demás son expectativas, o su liderazgo, como el caso de Capriles, pero Capriles se contó hace 10 años. Nosotros no sabemos si Capriles tiene a ciencia cierta, más allá de lo que digan las encuestas, el mismo liderazgo que tenía hace 10 años. Para eso tendría que contarse en unas primarias. Ahora, Enrique tiene el problema que él está inhabilitado. Entonces ahí se le presentaría otro problema si él participa o no participa y si gana las primarias, si el gobierno va a dejar que un candidato inhabilitado corra. Ya eso es este tema de la negociación que te decía anteriormente. Ahora, frente a ese liderazgo, vamos a decir tradicional, que pertenece a los partidos que están convocando esa primaria, emergen dos figuras. Un outsider, claramente, que es Benjamín Rauseo, y la otra, que es María Corina Machado, que ella sí representa, ha venido representando, ella encarna una política distinta a la política del liderazgo tradicional, es el liderazgo que algunas personas han denominado como radical, que no cree en el sistema electoral venezolano, que desconoce la legitimidad del CNE, que cuestiona el funcionamiento de las máquinas, pero que ella dice que va a participar en esas primarias. La posición del Conde del Guácharo, en ese sentido, yo la veo todavía más ambigua, no la veo claramente, pero aquí claramente, definitivamente, hay dos posturas en que van a participar en esas primarias, que al final del día encarnan lo que han sido dos tendencias dentro de la política opositora. Ahora bien, ¿esas primarias van a resolver el tema del liderazgo opositor? No lo podemos saber. No lo podemos saber. Yo creo que eso depende mucho de que si María Corina participa o no participa en ese proceso. Porque si ella no participa, y vamos a estar claros que ella tiene un capital político, yo creo que ese proceso va a corre el riesgo de quedar deslucido y ese candidato que salga ahí salga debilitado. También existe la probabilidad muy alta de que tal vez Enrique Capriles decida participar, gane la primaria
Y entonces aquí entramos a la pregunta si el gobierno va a permitir que sea el candidato o no, porque el gobierno tendría que levantarle la inhabilitación. Y entonces eso pone a la oposición en un siguiente escenario, de tener que elegir una candidatura no vía primaria, sino vía consenso, tal como pasó en Barinas en enero del año 2022. Esa es otra probabilidad. Por lo tanto, yo no tengo, te he dado toda esta vuelta para decirte que realmente no lo sé, y no sé si, y creo que nadie lo sepa, si la primaria va a tener la capacidad de resolver los problemas opositores. Hasta ahora lo que ha hecho la primaria, hasta ahora es, uno, levantar una gran expectativa, y dos, agudizar las contradicciones que había en el propio campo opositor. Eso depende mucho de lo que decían hacer sus actores. Es decir, el que decía participar, pese a estar criticando la asesoría técnica que el CNE le dé a las primarias, porque por aquí hay otra cosa. Esas primarias, si no tienen el apoyo técnico del CNE, no van a ocurrir. Materialmente es imposible. Va a ser otra cosa, pero no va a ser una consulta de tipo popular, por una cuestión de orden material. Bueno, si hay un sector que está dispuesto a romper con eso, a tragarse su propio discurso y participar, estamos en un escenario. Si ese sector decide ser consecuente con lo que ha venido predicando durante muchos años, bueno, me imagino que se irá la abstención y estaremos entonces en un escenario totalmente distinto, donde probablemente las primarias no tengan ya la utilidad con la que originalmente el grupo que las convocó las planteó. Pero fíjate, bueno, ok, está el tema de las primarias, ¿no? Tú dices que podría terminar eso agudizando el problema de la oposición. Y una salida viable no es el consenso del que tanto se habla, o que aparezca otra figura outsider. No es esa posibilidad, porque Bueno, estamos haciendo escenarios, ¿no? sí. Porque es complejo, Bueno, es complejo. Bueno, yo te voy a plantear lo que yo creo que debería ser el deber ser, valga redundancia. Si en Venezuela hubiera conciencia del nivel de destrucción a que se ha sometido el país, de destrucción económica, social e incluso de orden emocional a que ha sido sometido el país. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando con el tema de las dificultades de Maduro, si las tiene o no para incrementar el salario. Si de verdad tuviéramos conciencia del pozo en que Venezuela está metida, donde la cuarta parte de su población se ha ido en los últimos 8 años, si hubiera conciencia general de eso, no se estarían convocando primarias. Se estaría convocando un gran consenso para elegir una candidatura de una persona que tenga experiencia, que tenga sentido de Estado, que le dé confianza a distintos sectores del país, que le dé confianza a las Fuerzas Armadas de ir a una elección, ganarla y encargarse al gobierno por los próximos 4 o 5 años, con el objetivo de reinstitucionalizar a Venezuela, normalizar sus relaciones con el resto del mundo, que se levanten las sanciones y recuperar nuestra economía para un gobierno de transición, que es lo que necesita el país. Pero bueno, no hay fuerza política, por lo que veo, para que eso ocurra. Creo que se debería hacer, insisto, el deber ser. Pero veo que eso no va a ocurrir, sino que continuamos en esta lucha, Fraser, Muhammad Ali. De manera convenida, yo lo dije. Claro, obviamente. Aquí hubo un acuerdo entre el gobierno de Maduro, el gobierno de Petro, el gobierno de Biden, para que Guaidó saliera de Venezuela. ¿Por qué razón? Y la familia, afortunadamente, también está por allá. Claro, o sea, salió sin, no voy a decir que sin mayores problemas, y además que un venezolano tenga que exilarse, sigue siendo condenable. Pero bueno, vámonos a la política real. La política real es que Guaidó sabía que no tenía bien las primarias, que él estaba muy desgastado electoralmente, eso ven los números. Voluntad Popular es un partido que esta política en la que se montaron de confrontación de hace muchos años, bueno, les terminó pasando factura, están fracturados porque un partido vive de participar en elecciones, ellos estaban preparados para la represión que se montaron, y bueno, han sido al final del día los beneficiarios, entre comillas, de la política del gobierno interino, pero también sus principales víctimas. Y eso se ha expresado en el apoyo popular a Guaidó, que creó unas grandes expectativas que él no pudo o no quiso o no supo capitalizar. Ese es otro asunto. Y el liderazgo de María Corina, el crecimiento de la candidatura de María Corina Machado en ese sector político, social, donde ellos se han movido, bueno, liquidó a Guaidó. Entonces Guaidó se tenía que ir, que Guaidó no podía participar en esas primarias. Pero al no participar en esas primarias, el gobierno de Maduro ya no tenía razón para no detenerlo.
que vamos a ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que en el discurso oficialista Guaidó es lo peor que ha habido en el planeta Tierra desde Hitler, ¿no? El que volteó el país todos los días, la campaña era contra Guaidó. Entonces, en este contexto de lucha, de campaña contra la corrupción, que en realidad es una lucha por el poder que hay dentro del gobierno y unos ajustes de cuenta entre el liderazgo, entre la dirigencia chavista, era muy difícil justificarse entre tu propia gente, no meter preso a Guaidó, quien tú dices que es culpable de haber bloqueado el país. Entonces a Guaidó no le queda más remedio que irse de Venezuela, y el gobierno de Estados Unidos lo sabía. Entonces para Maduro, creo yo, era un costo muy alto, iba a ser una mala señal o iba a entorpecer su negociación con los Estados Unidos, y Maduro lo prefería él fuera que preso. No es la primera vez que el chavismo hace eso. Tú recordarás que en la época de Chávez esto pasó con Carlos Ortega, pasó con Pedro Carmonestán. Esta historia es ya bastante larga. Prefería que se fuera al exilio. Y salió al exilio por la vía terrestre, la vía más segura, que era la vía del gobierno de Colombia, que es parte de este proceso de negociación. Ahora, fuera del país, te insisto, a mí me llamó mucho la atención esa declaración, lo que me hace pensar a mí, y el hecho que él está operando en Washington, y si está operando en Washington con libertad, bueno, que lo está haciendo porque de alguna manera tiene algún tipo de cobertura y evidentemente, y además las fotos que hemos visto es de él que se ha estado tomando fotos y se ha estado conversando con gente del Partido Demócrata, ni siquiera con el Partido Republicano, es lo que yo he visto hasta ahora. Entonces me hace pensar que él es parte de un plan, tal vez el gobierno de Washington lo va a tener ahí como un plan B en el caso, estoy aquí especulando, ¿no? En el caso que la negociación con Maduro no vaya por la vía que ellos esperan, que no es otra, de que en el año que viene en Venezuela ocurran unas elecciones presidenciales que sean reconocidas por la comunidad democrática internacional sin ningún tipo de opción. Bueno, habrá tiempo para dilucidar todas estas cosas, todos estos escenarios que uno se va configurando. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Sé que estás en la ciudad de Valencia compartiendo con tu madre y bueno, siempre es importante tomarse un tiempo para estar con la familia. Estaremos pendientes de otras actividades que ocurran y bueno, como tú sabes, esta es tu casa, Mira TV, y aquí pregonamos la libertad de pensamiento. De verdad, muchas gracias, Pedro. Amigos, Gracias a ti, Jairo. un gran abrazo. Y amigos, me toca despedir el programa recordándoles que esta noche a las 8 estaremos de nuevo en reposición y la invitación cordial para que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. De mi parte, los espero el próximo lunes. Que tengan un maravilloso fin de semana.